Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este miércoles 10 de noviembre, donde la iglesia se nos va presentando por medio de la liturgia de la palabra con aquel personaje extranjero que vuelve después de ser sanado de su lepra. Hoy les habla el padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios por medio de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que nos revela este gran misterio de la presencia de nuestro amado Jesucristo. Hoy los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Pero antes vamos a iniciar este espacio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, la gracia del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser y de nuestras vidas. Permítenos en cada momento, Señor, irnos configurando en Ti para gozar de Tu presencia, de Tu amor y de Tu entrega, para que así crezcamos en amor y en sabiduría hacia Ti, por medio de esa gracia del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, hoy se nos presenta un evangelio con 3 elementos realmente importantes donde nosotros tenemos que analizar. Una vez les contaba yo a ustedes acerca de que Jesús no es que no cumpla lo que nosotros le pedimos, sino que a veces nosotros no estamos preparados para recibir, porque Dios no quiere que tú y yo nos alejemos de esa presencia y de ese amor que nos ha regalado por un tiempo determinado. Y hoy en este evangelio se nos va planteando esa misma realidad, ese mismo acontecimiento. En primera instancia dice que cuando Jesús entraba o pasaba más o menos entre Samaria y Galilea, vinieron unos leprosos a su encuentro. Y es interesante porque la lepra es aquello que va pudriendo el cuerpo. Y en ese momento Jesús tiene una acción muy linda, y es de que no se asusta, no se aleja de ellos, sino que al contrario los atiende, los escucha y luego les da directrices para enviarlos. Pero vamos llevando esa realidad a nuestra vida cotidiana, y cómo esa lepra que nosotros estamos actualmente viviendo es la lepra del pecado. Y nosotros también tenemos que escuchar cuando ese Jesús vaya pasando por nuestra vida, por medio de la palabra, por medio de las explicaciones, por medio de una Eucaristía, por medio de un momento de intimidad, por un momento de recapacitar, por medio de un santo retiro. Como nosotros entonces ese pecado nos tiene que llevar al encuentro con el Padre Creador, con ese Jesucristo, que es el único que tiene el poder para de cierta manera limpiarnos y purificarnos. Ante ese pecado, entonces primero tenemos que ir a reconocer que estamos necesitados de esa misericordia de Dios, y luego poderle reconocer a Él como ese Jesús, como ese Maestro que tiene compasión con nosotros. Es una bella oración que vimos con Jesús en el Bartimeo, vimos en este momento con los leprosos. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es decir, como la oración desde ese pecado con Jesús tiene que ser una oración desde lo más profundo del corazón. No necesariamente tiene que ser con fórmulas ya creadas, sino que esa experiencia de esa oración tiene que salir de acuerdo a lo que hay en la necesidad de nuestro corazón. Entonces Jesús les da la directriz, y es: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban en camino, quedaron limpios. Para quedar limpio del pecado, para quedar limpio de esa lepra, primero tenemos que escuchar la voz del pastor, esa voz que nos va conduciendo hacia esa libertad.
pero también hay que tener una disposición de cumplir esa voluntad, de obedecerle a esas palabras del Maestro. Porque si ellos no estuviesen convencidos verdaderamente que ese Jesús era el Maestro, pues simplemente dirían, no, pues no nos sanó, entonces ¿para qué nos manda pan de los sacerdotes para que nos recriminen? No, ellos ya tenían una confianza de que Jesús los iba a sanar y que cuando llegasen a donde esos sacerdotes, es decir, al lugar santo, entonces iban a permitir ya estar purificados. Y nos dice el texto que en el camino se iban purificando. Quedarnos limpios en el camino es quedar limpio en la historia de nuestra vida, es quedar limpio en nuestra propia realidad. Es decir, que para nosotros verdaderamente purificarnos del pecado necesitamos de una decisión en lo más profundo de nuestro ser, de nunca más volver a pecar. Y se sucede entonces en el tercer elemento algo muy importante, y es de que uno de ellos que se siente sano se devuelve a darle gracias a Dios alabándolo. Y entonces para Jesús es algo muy bonito porque encuentra que en medio de esa cantidad, porque son 10, en realidad son muchos, entonces esa cantidad solamente se devuelve uno, es decir, el 10% de aquellos. Y hoy pasa lo mismo. En el cielo dice que todos los ángeles tienen mucho trabajo y el que tiene más trabajo es el ángel de la petición. Pero el ángel que mantiene casi desocupado, es una fábula muy hermosa, es el ángel de aquellos que reciben el agradecimiento. 10 hombres que iban contaminados se liberan, pero solamente uno se devuelve a agradecer. Y ese es el problema de cuando nosotros no tenemos un corazón preparado para recibir. Recibimos la bendición, recibimos las peticiones de Dios, pero nos alejamos luego de esa presencia de Dios. Nos alejamos de esa capacidad de agradecer. Y por eso es necesario a veces entonces estar por buenos tiempos, buen tiempo más bien, podemos decirlo así, de pedirle a Dios para que entonces nuestro corazón se vaya purificando, se vaya preparando para ese momento de la bendición de recibimiento. Entonces Jesús sí hace el reclamo. ¿Qué pasó con nosotros? Solamente tú te devolviste sabiendo que todos 10 quedaron sanos. Y esa fe y esa convicción y ese agradecimiento de este leproso le ha permitido entonces encontrar gracia ante Jesús y le promete la salvación. Como nosotros entonces tenemos que ir caminando con ese Jesús constantemente para encontrar la sanidad no solamente de nuestra vida, sino de ese espíritu que nos lleva a vivir esa eternidad. Hermanos, sepamos verdaderamente vivir esos acontecimientos y esos favores que nos regala Jesucristo. Sepamos agradecer constantemente. La intimidad con Jesús no es solamente pedir, es estar de cierta manera en ese beneplácito de estar recibiendo, pero también de estar pidiendo. Pero también cuando tú logres esos favores, es también contarlo a aquellos hermanos que lo necesitan y ir a ayudar a ese prójimo que también está tan necesitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque el Señor hoy cura de tu lepra, esa lepra que te separa del amor de Dios. Recuerda, este 27 de noviembre tenemos la actividad con nuestros hermanos habitantes de la calle. Es un total de 621,000 pesos y en este momento solamente nos hace falta aproximadamente 221,000 pesos. Es decir, hemos ya logrado recoger 400,000 pesos. Las personas que quieran seguir vinculándose en este proceso, les agradecería muchísimo para que podamos concernir verdaderamente esta experiencia que el Señor nos ha puesto para crecer de manera espiritual y mostrar ese reino de los cielos también. Que el Señor nos bendiga en cada momento, nos llene de su gracia, de su bendición, y que ese Padre lleno de amor nos permita también encontrar todo lo que necesitamos para hacer este compartimiento con nuestros seres queridos. Un abrazo y el Señor me los bendiga hoy y siempre. Amén.